Sorpresa, lujo, de viernes. Hace un montón que no te veía, Juan Francisco Martínez Peria, el mejor contador de todas las historias. Hace un montón porque la última vez que vine vos no estabas. Pero cuando yo estaba vos no viniste tampoco. No, si nos ponemos estrictos. Bueno, pero vos venís si nos siempre. ponemos ¿qué? Vos venís siempre. Che, me llegó este dato para que lo quiero compartir con vos. Un datazo. Sale un curso de formación en la Universidad de las Madres, Historia del imperialismo estadounidense en nuestra América. ¿Estás para...? Ah, no, pero lo das vos. Sí, claro. Ah, te iba a invitar a que lo cursemos. ¿Sos el profesor? Por supuesto. Tremendo. ¿Estos son 4 encuentros? Son 4 encuentros, sí. Virtuales, arrancan martes. Martes 11 de noviembre. Es parte de una serie de cursos que hacemos desde la Universidad de las Madres. Sí. ¿No? Hay cursos de filosofía latinoamericana, cursos donde hablamos de cine, terrorismo, derechos humanos, cursos también de feminismo del sur, de distintos compañeros y compañeras de la Universidad de las Madres, y yo voy a estar dando ese curso, que es una breve historia, ¿no? Es una introducción a la historia del imperialismo estadounidense en nuestra América, en un momento clave, ¿no? En un momento en el cual Estados Unidos está a tontas y locas, por decirlo suavemente. A ver, lo considero una herramienta fundamental, sobre todo en los bolsones que comentaste que tenían. Digo, no quiero tampoco ponerme a polemizar sobre la oferta académica en la Universidad de las Madres. Voy a volver sobre esto, pero quiero decir que las clases están buenísimas. Digo, es una herramienta fundamental porque en la clase 1 ves la doctrina Monroe, el destino manifiesto y el panamericanismo, claro. La clase 2 se llama el ascensor. O sea, los inicios... No, el ascenso. El ascensor. Está bueno el ascensor. No veo nada. El gran garrote y la diplomacia de las cañoneras. La hegemonía de la superpotencia hasta la 3 y la 4 es el declive y la violencia imperialista. Declive, bueno, claro. Declive, entre comillas, lo que, digo, entre signos de pregunta, lo que estamos viviendo hoy, sí, no. Muchos que entienden, ¿no? Creo que ya lo hemos hablado incluso en este programa, que entienden que Estados Unidos está hace un largo periodo en declive, unos incluso de la década del 70, ¿no? Pero yo creo que los imperios efectivamente declinan, pero esos declives no necesariamente están escritos, que vos podés declinar y después volver a reconstruirte, lo más común es que cuando declinan o empieza un proceso de declinaje se vuelvan muy agresivos, muy violentos, ¿no? Claro. Y eso es un poco lo que estamos viendo con Trump, pero también la historia no está escrita, se puede dar vuelta, Esto ¿no? es fútbol. Además hay otra cosa que es muy importante, los imperios generalmente declinan por diferentes motivos, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo... Y además no implosiona, decía recién, como el albergue Warner se estaba hablando de eso, y digo, no es que implosione y desapareció las Torres Gemelas, no son procesos. Bueno, puede pasar. No, obviamente que es un proceso, digo, pero puede... Pero que no es un momento en el que decís, uy, se cayó Estados Unidos o terminó el dólar. La Digo, Unión se va... Soviética se cayó así, ¿no? Pero digo, podría... obviamente que fue un proceso desde ya y es complejo, pero... No puede decir que es la misma Unión Soviética. No estoy diciendo que lo mismo, no estoy diciendo lo mismo. Lo que te quiero decir es que nadie hubiera imaginado que la Unión Soviética hubiera implosionado, e implosionó. Y que obviamente también fue un proceso y que es complejo y todo lo que sabemos, pero lo que quiero decir es que evidentemente es un proceso, como vos decís, y el proceso tiene varios ejes de los declives de los imperios en general. Uno, el ascenso de nuevas potencias que disputan, digamos, la hegemonía global de distintas maneras. Otra, la enorme extensión de cuanto un imperio más se expande, más se le termina complicando, los gastos, lo geopolítico, todo, además es atajar penales todo el tiempo, digamos, ¿no? Claro. Y cualquier pavada es un problema muy grande. Es el problema de los ricos. Sí, rico. Claro, empiezan con un déficit del mes, digo, tenés que mantener todas las estructuras, claro. 8 casas, 3 yates, Sí. pagar patentes. Eso lo dijo Bernie, ¿no? Digo, las lanchas que tenemos, las múltiples lanchas. Pero sí, o sea, bueno, por eso Trump le dice, loco, la OTAN, todo muy lindo, que pongan guita ustedes, ¿no? O sea, va a la Unión Europea, y por eso él, digo, en este American First y bla, bla, se está poniendo de culo con aquellos que son aliados, que históricamente no pasó. Pero bueno, hay un momento donde ya es un déficit problemático que Estados Unidos sea... Además esto, cuando vos tenés Estados Unidos tiene una cantidad de armas y de cosas
Digo, realmente conserva el poderío militar. No, pero lo conserva, pero en definitiva es innecesario. Digamos, la distancia que hay entre Estados Unidos y otras potencias en términos militares es una brecha gigantesca, donde en un momento ya es absurdo, ¿se entiende? Digo, no tiene sentido. Bueno, y evidentemente Estados Unidos se está poniendo como una de las pruebas. Pero si pierde la guerra comercial, no pasa esa instancia que es a la que China resiste. Obviamente que Estados Unidos no va a ser superada militarmente, no hay manera, y obviamente que es parte de su resguardo, pero no alcanza, ¿no? Como diría Mao, digo, en definitiva es un tigre de papel. Si lo único que... Digo, porque Estados Unidos puede salir a bombardear nuclearmente a todo el mundo porque se termina el mundo, ¿no? Entonces, sin mercado. Claro. Entonces, pero bueno, la cuestión es que es compleja, que lo que estamos viendo es evidentemente un declive que, como dice siempre Atilio Borón, gran especialista en estos temas, cuando los imperios declinan, generalmente tienden a ser muy violentos. Hay algunos casos de aterrizajes más, digamos, blandos, claro, ¿no? Donde han sido más inteligentes. Pero además quiero insistir que en esto de los declives que no están escritos, ¿no? Porque Inglaterra, por ejemplo, perdió Estados Unidos a fines del siglo XVIII, perdón, y se reconstruyó y volvió con más fuerza que nunca. No, de todo lo que lo puteamos a Fukuyama ahora no vamos a ponernos determinantes a decir nosotros cuando se termine la historia. Exactamente. Pero volviendo sobre los cursos, Juanfra, y sobre porque esto es muy institucional, como decir la Universidad de las Madres y feminismo y debatimos cine. Una cosa más punk, más alternativa de armar nosotros nuestra escuela. Ojalá, Dios una quiera. Academia de formación popular colectiva. Dios ¿No te va? La jabonería le ponemos. La jabonería no creo, pero por supuesto, me encantaría. Lanzamos unos cursos patriotas. Ojalá. Con la patriada. Ojalá. Ojo, Ojalá que haya público que se interese. ¿Y no tenés algún personaje británico para enamorarme? Digo, No. Sabés que yo soy tan fan de la bueno, hoy vamos a hablar, ya me había perdido para... Hoy, ¿Pero qué? ¿No te estoy pidiendo bien las cosas? No me estás pidiendo bien. Hoy la idea era, bueno, hablando un poco de esto, del imperialismo estadounidense, nosotros estamos viviendo en un momento, para redondear un poco la idea anterior, de declive, ¿no? De disputa y de una enorme violencia estadounidense, como pocas veces vimos los últimos tiempos, quiero decir, ¿no? En la región, ¿no? Porque hay que sumar Libia, hay que sumar Irak, hay que sumar Afganistán, había como todo en esta idea del fin de las historias. Hubo también un libro muy importante en su momento, del 2000, de dos autores, un autor italiano muy conocido, de izquierda, pero una izquierda heterodoxa, que se llamó Tony Negri, ¿no? Y un intelectual norteamericano, estadounidense, se llamó Michael Hart. El libro se llamó Imperio, ¿no? Y ahí lo que decían es, bueno, ya no hay más imperialismo, lo que ahora hay es imperio. Ese libro generó un debate enorme, muchos dijeron, nada que ver, o sea, el imperialismo sigue, ¿no? Y lo que ellos decían básicamente es que no había un imperialismo estadounidense, ¿no? Que estábamos todos metidos en un imperio, ¿no? Es que global. El imperio era global y había, digamos, de alguna manera, élites globales dentro de ese imperio, pero ya no había las lógicas de Estado-Nación, porque el Estado-Nación nos había debilitado. Bueno, yo me acuerdo que siendo muy joven leía este tema con mucho interés, y Atilio había publicado un libro muy importante cuando él, en Claxo, cuando él era secretario ejecutivo de Claxo, se llama Imperio e Imperialismo, donde claramente... Todo el momento de la discusión también donde aparece Naomi Klein, sí, con ese debate, ¿no? Y sobre todo también lo que había en esa época era si tenía sentido seguir apostando al Estado-Nación como, de alguna manera, una suerte de aparato de lucha, del típico movimiento de liberación nacional, ¿no? De contrapoder contra las multis. Exactamente, ¿no? Si tenía sentido como un contrapoder. Bueno, muchos debates, pero para varios y varias, lo que pasó en Irak, en Afganistán, a los 3 minutos ya esto había quedado fuera de sentido, o sea, ya no tenía sentido esta idea de imperio. Y más allá de eso, lo que nosotros estamos viendo en los últimos tiempos es una clara ofensiva imperialista norteamericana sobre la región de manera muy pornográfica, digamos, muy explícita, muy abierta, ¿no? Y lo que estamos viendo en Venezuela, y ahora que sumaron también a Colombia y también tiraron barcos de Trinidad y Tobago, es de una seriedad y de una gravedad enorme que realmente tiene el antecedente que lo que fue la presidencia anterior de Estados Unidos, que incluso Trump lo dijo en un discurso, ¿no? Cuando era candidato a la segunda presidencia, hay un discurso que anda dando vuelta por la red donde dicen, nosotros ya teníamos todo preparado en nuestra presidencia para quedarnos con el petróleo, y vino el boludo de Biden y tiró todo para atrás, digamos, ¿no?
Pero realmente es muy grave lo que está pasando, digo, más allá de lo que uno pueda llegar a pensar, de lo que alguien puede llegar a pensar de Maduro en particular, es de una seriedad y de una agresividad tremenda. O sea, ahí estamos hablando de tropas, de un núcleo muy importante de tropas, barcos, y además usando Puerto Rico, ¿no?, como base colonial de operaciones, ¿no? Y esto tiene una larga historia y vamos a abordar, o sea, hoy no vamos a hablar de la historia del imperialismo, sino de algunas reacciones antiimperialistas. Y tiene un momento clave en 1898, ¿no? En 1898 Estados Unidos interviene en la guerra de independencia de Cuba. Cuba se estaba intentando independizar. De España. De España. Había 2 colonias en América Latina que todavía siguen siendo colonias de España. Una era Cuba y la otra era Puerto Rico. Y tenía España, que era un imperio en declive. Vos fíjate esto de vuelta, ¿no? Imperios en declive, como uno ataca al otro y se queda con las posesiones del otro, ¿no? Un poco lo que estamos viendo ahora, más allá de la discusión de si China es un imperio o no, o tiene lógicas imperialistas, claramente una disputa por América Latina, una disputa por África, por los mercados. Sí, pero ¿no? me pregunto si se disputan lo mismo, o si en realidad no hablan 2 lenguajes completamente ¿Con distintos. China y Estados Unidos? Claro, si no Bueno, son 2 lenguajes completamente distintos, y es ahí donde pierde Estados Unidos. puede ser, ahora no vamos a entrar... No, pero vamos lo dejo como pregunta pero abierta. lo que quiero decir es que hay disputas, digo, más allá de las discusiones que podamos tener sobre China... Perdón, sí. para cerrar esa idea y para que quede claro, digo, porque entiendo muy bien que Estados Unidos, como bien marcas vos, está desplegando o haciendo una demostración de su poderío militar, en tanto China no está yendo por el camino. No, obviamente. China le está ganando las posiciones comerciales, claro, y avanza en las posiciones comerciales, mientras Estados Unidos se le marca una frontera de milicos a Venezuela, por ejemplo. Son 2 lenguajes distintos, obviamente, desacoplados. En eso coincido plenamente, y obviamente que es lo que puede hacer Estados Unidos, ¿no? O sea, en definitiva, la manera de disputar eso de esta forma. Pero vos fijate, no me quiero... No abramos más ventanas. No abramos más ventanas porque... Sí. No paramos más. Sí. Entre Acuario y Géminis no podemos meter una cosa bien concreta ante los dos. Bueno, cuestión es que, volviendo a esto, para que la gente nos pueda seguir una línea. Francisco, qué gente. Bueno, la audiencia que pueda seguir una línea. Sí, decíamos que en 1898 España muy en declive, con una revolución en Venezuela, en Cuba, y además es una revolución en Filipinas, sufre la intervención de Estados Unidos, y la historia, para hacérsela corta, se queda Estados Unidos con con Puerto Rico, se quedan con Filipinas, se quedan con Guam, donde todavía están. En la volteada de 1893 a 1898 cae también Hawái, que era otra cosa, digamos, no era parte de España, pero cae también. Y Cuba, como era muy evidente, se van, pero dejan todo amañado, dejan Guantánamo, dejan la famosa enmienda Platt, que permitía, en un artículo de la Constitución, que permitía el ingreso de Estados Unidos cuando hubiera una crisis pública. Y lo que nos interesaba acá era esa reacción antiestadounidense. ¿Pero esa es la primera intervención de Estados Unidos en la región? No, obviamente que la primera es la de México, ¿no? La de México de 1846, o sea, ahí tenés 1835, la guerra de Texas, de Texas en ese momento, donde hay yanquis metidos. ¿Vos te acordás de David Crockett? Sí, claro. El chaboncito, Sí, bueno, sí. Es parte de esa historia. Claro. Después la conquista. Ahí es donde se quedan con Texas. Claro. O sea, ahí Texas queda como un país aparte, independiente, pero finalmente se quedan con Texas. Después de la guerra. Que ahora les está dando de comer petróleo sin parar. Después tenés la guerra de 1846 a 1845, a 1848. Ahí es donde aparece el Destino Manifiesto. Y después vos tenés una guerra, una incursión pirateril, filibustera, de un chavo que se llamó William Walker, que era un yanqui que termina siendo presidente de Nicaragua, ¿no? Y que termina imponiendo la esclavitud en Nicaragua y que quiere anexar de alguna manera a Nicaragua y Centroamérica a Estados Unidos. Y después en el medio, de ahí a 1898 tenés varias cosas más menores, ¿no? Por ejemplo, se quieren quedar con parte de Haití, con parte de República Dominicana, empieza una expansión económica, pero 1898 es con todo, ¿no? Y además hay un pensamiento muy estratégico, muy imperialista, de construir un imperio estadounidense, ¿no? Y hay 2 figuras claves. Una es un chavo que se llamó Alfred Maham, que era un almirante, que escribe un libro, que es un geopolítico, un teórico del imperialismo estadounidense, donde dice, nosotros tenemos que hacer una marina fuerte, ¿no? Estados Unidos no tiene un ejército fuerte, en realidad. Esos marines que nosotros estamos tan acostumbrados a ver, son la infantería marina, ¿está bien? O sea, son soldaditos, pero de la marina, no son soldaditos del ejército, porque el ejército es el territorio, digamos, terrestre.
Y Estados Unidos tiene una marina enorme con bases navales por todos lados. Fue algo que fue pensado a fines del siglo XIX como una cosa muy estratégica, ¿no? Porque dijeron, che, hay que hacer como los ingleses, ¿no? Si la mayoría del mundo es agua, hay que conquistar el agua. Y otro chabón fue Theodore Roosevelt, que, bueno, luchó en esta guerra de Cuba, la guerra de Estados Unidos versus España, interviniendo en Cuba, y terminó siendo presidente de Estados Unidos y expande, digamos, el imperialismo norteamericano a comienzos del siglo XX, y es el que acuña el término la diplomacia del gran garrote o el Big Stick Diplomacy, ¿no? En ese contexto hay una primera gran reacción anti-estadounidense, ¿no? Y esa reacción anti-estadounidense tiene una singularidad muy grande, que es que va a tomar la Tempestad de Shakespeare como referencia, ¿no? Vos hablabas de un británico, que es William Shakespeare, que ya, digamos, estuvimos hablando media hora de cualquier otra cosa, pero es el personaje de nuestra historia. Íbamos a hablar de él. Bueno, Shakespeare escribió una obra de teatro que se llama La Tempestad. Qué groso, ¿no? Los ingleses. Pero no jodamos, dale. Bueno. ¿No te hubiese gustado un poquito? No, bueno, a mí me gustan los irlandeses. Pero bueno, la cuestión es que La Tempestad de Shakespeare... eso también, digo, es todo lo mismo. Esos ingleses. La Tempestad de Shakespeare es una de las últimas, si no la última obra de Shakespeare, escrita a comienzos del siglo XVII, ¿no? Donde... la historia, yo no me voy a contar la historia entera para que la gente la pueda buscar, la pueda leer. Es un clásico. Es un superclásico, sí, es un superclásico. Básicamente, ¿cuál es la historia? Hay un chabón que se llama Próspero, que era heredero al ducado de Milán, el hermano lo caga y él termina siendo desterrado y termina en algún lugar que no lo dice la obra, no lo dice explícitamente, pero que se ha entendido que es el Caribe. Y termina en una isla, ¿no? En algún lado, que él la conquista. En esa isla había una reina que se llama Sycorax, que él la mata y conquista la isla y esclaviza y conquista y coloniza al hijo que se llama Calibán. Y Calibán en la obra aparece de manera muy negativa, de manera bárbara, ¿no? Salvaje. Si uno googlea ahora rápidamente y pone La Tempestad Calibán, van a ver que siempre aparece como no blanco, digamos, ¿no? Y de manera muy salvaje, y en la obra está Próspero, que es el conquistador, el colonizador, y es el señor de la isla, Calibán, que es su esclavo, con el cual tiene una relación muy compleja y muy negativa, y en la obra aparece muy negativamente. Él además Próspero tiene una hija, a la cual Calibán todo el tiempo se la quiere lastrar, ¿sí? Abusar sexualmente, ¿no? Y después hay otro muchacho que se llama Ariel, que es un siervo que trabaja para Próspero, pero que trabaja voluntariamente y que tiene poderes espirituales, ¿no? Bueno, no les vamos a contar cómo termina la obra, véanla, léanla, lo que sea, pero esta obra tuvo un impacto muy grande en América Latina, y no solamente en América Latina, sino en otras partes del sur, para pensar las relaciones coloniales y las relaciones vinculadas con el racismo, ¿no? En 1898, en el marco de esta agresión estadounidense agresión, digamos, ¿no? Esta conquista colonial de Estados Unidos, empieza a haber una serie de autores que empiezan a tomar esta obra, y particularmente me interesa hablar de dos, rápidamente. El primero, no el primero necesariamente, pero uno de los que yo quiero hablar es Rubén Darío, un gran poeta nicaragüense, ¿no? De una figura muy, muy importante, uno de los padres fundadores de lo que se conoció como el modernismo, ¿no? Que va a plantear... Va a tener un texto que se llama El triunfo de Calibán, que es muy breve, recomiendo a la audiencia que lo busquen. Y ahí, ¿qué es lo que vemos? Una reacción, primero principal, estas metáforas, ¿no? Que estábamos hablando, y segundo, una reacción en contra de Estados Unidos que va a atacar dos cosas. Una es la agresión imperialista y otra es el tipo de sociedad que tiene Estados Unidos, ¿no? Y acá hay algo importante. En esa época, a fines del siglo XIX, en Occidente y en América Latina, lo que predominaba era el positivismo. El positivismo era una doctrina filosófica que reivindicaba la ciencia y la técnica, digamos, ¿no? Y que reivindicaba el capitalismo y las ideas de orden, progreso, civilización. En nuestro caso, un impulsor de eso era José Ingeniero, Ramón Mejía, el último Sarmiento, el último Alberdi y obviamente Roca, ¿no? Y en América Latina las dictaduras, mejor dicho, los gobiernos oligárquicos, en algunos casos también dictatoriales, usaron el positivismo para legitimar su orden oligárquico y a la misma vez para legitimar el genocidio, el racismo interno. Bueno, a fines del siglo XIX hay a la misma vez una reacción anti-estadounidense,
pero con un mix, un twist de reacción antipositivista, ¿no? Entonces, este libro, este texto... Qué copado eso, ¿cómo no me tocó nacer ahí, en esa reacción? Yo me quería que me toque esa reacción a mí. Bueno. Esa combinación de reacciones. Cualquier momento mejor que este. Quiero estar indignada porque chorean en discapacitados. Claro, Quiero estar indignada por eso. No, además te digo, lo que uno ve como una cosa muy decadente es el nivel de discusiones. Claro. Y hoy por hoy es un tuit, ¿no? Vos pensás que Theodore Roosevelt, ¿no? Que fue este presidente que construyó uno de los que construyó el imperio estadounidense. Chabón escribió escribió como 40 libros. Chabón hacía de todo, digo, eran por lo menos unos hijos de puta de nivel, ¿no? Ahora claro. Tenemos a Trump, que es un horror, tenemos a Milei, el nivel de decadencia, ¿no? Si uno piensa a la derecha, piensa Mitre, piensa Sarmiento y piensa esto, es una cosa vergonzosa. No, es una cosa vergonzosa, ¿no? Que a duras penas gente que puede escribir, puede hablar. El deterioro del nivel de debate no, es feroz, es feroz, ¿no? Ojo, para todos lados, del otro lado. Estaba, de este también, ¿no? Claro, era en términos de autocrítica. Hay un nivel bajísimo y claro, hoy todo antes es una referencia a Shakespeare simbólica, poética, no sé qué, ahora es un tweet y un flyer, un posteo. Todo aquel que lea 4 páginas supera la media. Claro. Digo, con leer 4 páginas por día ya superás la media. Bueno, la cuestión es que... ya no hablo de escribir, hablo de leer. Sí, sí. Este texto se llama El triunfo de Calibán, ¿no? Donde lo que se hace es una gran crítica a Estados Unidos, pero se critica no solamente ese expansionismo, sino, como te decía antes, lo que se critica también es esa sociedad norteamericana, ¿no? Obviamente McDonald's no existía, pero lo que se está criticando ahí es como una cultura del McDonald's, ¿no? Él dice, y es Trump, es muy interesante, él dice ahí, Rubén Darío dice, lo único que hace esta gente es chupar whisky, contar dólares, preocuparse por la bolsa y comer panceta, digamos, ¿no? Entonces, lo que hay ahí es una crítica a una sociedad tecnocrática, una sociedad... y una sociedad totalmente mercantilizada, ¿no? Y entonces la crítica que está haciendo es una crítica a la cultura estadounidense, al modo de vida estadounidense, ¿no? Y esto es lo novedoso, identificando a Estados Unidos con Calibán, por eso el texto se llama El triunfo de Calibán. Y digo, más allá de que es novedoso usar esta referencia de Calibán, lo que es novedoso ahí es la idea de Estados Unidos como barbarie. ¿Está bien? Porque digo, hasta ese momento... Comen panceta. Claro, toman whisky. Estados Unidos, en general, para las élites latinoamericanas, será visto como algo vinculado con la civilización, con el orden y el progreso. Y acá, lo que nosotros empezamos a ver es la idea de Estados Unidos como la barbarie, ¿no? Y esta barbarie, una barbarie de extremo mercantilismo, extremo positivismo y de una barbarie... violenta, agresiva, ¿no? Él habla de búfalos de dientes de plata, de casas mastodónicas, ¿no? De gente nueva rica, ¿no? De gente ordinaria, agresiva, nueva rica. Y él hace ahí una fuerte reivindicación de América, pero acá hay algo que es importante, que aparece América como heredera del mundo latino. ¿Está bien? Como heredera de Roma. Él dice, América es la hija de España, América es, la madre de América es España, ¿está bien? España es hija de Roma y es hermana de Francia. Entonces nosotros seríamos herederos, ¿no? De una gran cultura espiritual, una cultura superior, que viene en definitiva de Roma, ¿no? Este discurso va a tener una continuidad, para ir rápido, en un libro muy importante que se llama El Ariel. En 1900... José Enrique Rodó, esto es todo lo que se conoce como la generación del 900, ¿no? En 1900 hubo un chabón que se llamó José Enrique Rodó, un autor uruguayo enormemente relevante, que escribe un libro, la verdad que un libro muy barroco, un libro muy poético, que es un ensayo que se llama El Ariel. Y en ese libro, que es un libro relativamente breve... Los uruguayos tienen tan pocos porque Rodó, por ejemplo, se llama Casi Todo en Uruguay. Se puede llamar 18 de julio, Artigas o Rodó. Claro. Bueno, tenés Oribe, tenés Rivera, tenés La Valleja, 33 Orientales, al si puedes. Los huesitos de Solís. Bueno, y Rodó, me olvido. Los huesitos de Solís. Que sos uruguayo. Rodó, que hay un parque en Montevideo que lo recuerda. En este texto básicamente lo que él hace es vuelve con esta metáfora de Ariel y Calibán, identifica a Estados Unidos con Calibán y ahora, más allá de ciertos debates interpretativos que no vamos a entrar en detalle, hay una mayor identificación entre nuestra región
y Ariel. Hay varias cosas que se critican. De vuelta toda esta cultura norteamericana, imperialista, materialista, mercantilista, solo preocupada por la guita, ¿no? Y hay una reivindicación de una América Latina más espiritual, más cultural, antipositivista, pero además hay otra cosa. Él critica lo que él llama la nordomanía, término que a mí me gusta bastante, me gusta mucho, ¿no? Esta, que es Milei, ¿no? La nordomanía es lo que vemos Milei, que, me dieron el fibrón, Trump me dio el fibrón, ¿no? Esa cosa de una admiración ciega y obviamente muy problemática y absolutamente cipaya, ¿no? Bueno, Rodó critica esto que él llama la nordomanía y reivindica también una unidad cultural de la región. Esto es muy importante porque la región se había venido destruyendo, digamos, fracturando durante el siglo XIX y cada país se veía como un país aparte, una cultura aparte, y a comienzos del siglo XX eso empieza a ser discutido por una serie de intelectuales y políticos, entre ellos obviamente José Martí, que hablan de una unidad latinoamericana, ¿no? Y Rodó lo habla en términos de una unidad cultural. Ahora, el problema acá es que esa unidad cultural y esa cultura sigue teniendo una mirada de herederos de Europa, ¿no? O sea, no se reivindica tanto lo indígena, lo mestizo, lo gaucho, sino herederos de Europa. Y aún así este movimiento, este libro, generó un movimiento muy grande que se conoció como el arielismo, un movimiento político, cultural de autoafirmación, y que va a haber, si se quiere, como una suerte de olas arielistas, ¿no? Un primer arielismo más culturalista, más latinista, y después ya un arielismo más duro, más revolucionario, más socialista, más de armas tomar, ¿no? Y ahí de armas tomar es Sandino. Sí. Digamos, si uno hace una continuidad entre el Ariel de Rodó y Sandino, la hay. Y ahí sí que hay armas tomar, y César Augusto Sandino fue, digamos, una suerte de Che Guevara, digamos, de la década del 20, ¿no? En Nicaragua, una figura enormemente conocida, ¿no? Además que derrota de alguna manera a los Marines que se van en 1933. Bueno, The Clash le dedica un disco entero a Sandino, y es una banda punk inglesa, sí. Muy bien, no sabía. No, sé quiénes son The Clash, pero no sabía que la habían. Claro. Bueno, pero eso debe ser en el marco de la revolución sandinista, ¿no? No te me mueras. Sí, porque es un bandón de Clash. Digo, porque vos tenés una resistencia a la cultura británica que algún día ojalá te Bueno, la cuestión es que el arielismo tuvo un impacto muy grande. Ahí en el medio de esto... Shakespeare llegó a leer a Rubén Darío, no, a Rodó. obviamente sí estaba muerto. No quería saber, quería chequearlo nada más. Se había muerto del siglo XVII. No, lo que quería decir es que aún en esta época de un arielismo más moderado y culturalista, hubo algunas figuras mucho más revolucionarias y antiimperialistas que en otro día le vamos a dedicar una columna particular que ya hemos hablado en su momento, que es Manuel Ugarte, por ejemplo, o Alfredo Palacios, pero sí que el Ariel tuvo un impacto muy grande. Además el Ariel y el arielismo tuvo un impacto muy grande en la reforma universitaria del 18. Para cerrar esto, porque ya creo que no nos queda demasiado tiempo. Vos te tenés que ir. Yo me tengo que ir a trabajar, además. Pero tampoco puedo estar hablando 8 horas acá. La cuestión es que en la década del 60, en la década del 70, se retomó estas metáforas de Ariel, Rodó de Ariel, Calibán y Próspero, y hay sobre todo dos textos que me interesan rescatar acá. Uno, que es el que más impacto tuvo en América Latina, que es Calibán de Roberto Fernández Retamar, ¿no? Gran figura de Cuba, poeta, filósofo, uno de los directores de Casa de las Américas, que escribe un texto donde dice: Calibán somos nosotros, ¿está bien? La barbarie somos nosotros, el esclavo que se rebela somos nosotros, ¿no? No somos Ariel, y ahí hay un cambio muy grande y es muy interesante. Y sobre todo el texto, él empieza preguntándose, ¿existe una cultura latinoamericana? En Occidente discuten si existe una cultura latinoamericana, más vale que existe, digamos, ¿no? Pensemos que estamos en el marco de la Revolución Cubana, los movimientos revolucionarios en América Latina, la Revolución en África y en Asia, y ese texto es un texto de fuerte afirmación, reivindicando a América Latina como Calibán. Recordemos que en la obra de Shakespeare, Calibán es un esclavo de Próspero que se rebela en contra de Próspero, y además que se revela usando la lengua que Próspero le da, ¿no? Y Próspero le dice: che, hijo de puta, yo te enseñé a hablar, así dice, y vos me estás puteando. Y ese es un poco el gesto, ¿no? que reivindica en este libro, en este texto, mejor dicho, Retamar. Después hay otro libro que recomiendo mucho, se llama Una tempestad,
escrito por Aimé Césaire, un gran poeta, ensayista y dramaturgo y político de Martinica, que lo que él hace es un remake. Pensé que era haitiano, no sé por No, qué. no es haitiano. Hace un remake de la obra, directamente, reescribe la obra, ¿no? Ya no son ensayos sobre la... Hace un remake de la obra, ¿no? Y en ese remake de la obra cambia los personajes. Próspero es un amo esclavista blanco, que es más o menos lo mismo que la obra. Ariel aparece como... ¿Vos viste Diango? Sí. ¿Viste el mayordomo? Sí. Bueno, Ariel es el mayordomo, o sea, un esclavizado... siervo chupamedia, digamos, ¿no? Totalmente colonizado mentalmente, y Calibán es un esclavo negro rebelde, ¿no? Y la obra tiene una potencia muy grande, hay toda una reescritura ahí, también hay un coro que está reescrito. Y en los últimos tiempos hay una compañera, amiga, una escritora y artista argentina que publicó un remake también de La Tempestad, que de hecho lo presentamos acá hace 1000 años, pero acá en la patria de abajo, con Atilio Borón, con Rocco Carbone también, Silvina Pachelo, que ella hizo un remake de la Tempestad con una cosa muy linda que fue dos cosas muy interesantes. Primero que con un arte, ¿no? O sea, aparecen los personajes dibujados porque ella lo dibuja, y aparecen los dibujos, es una historia ilustrada. Pero lo más interesante es que aparece Sycorax con voz, ¿no? Que eso, Sycorax era la reina. Que claro, es la mamá de Calibán, ¿no? Y por primera vez, o una de las primeras veces, hasta donde yo tengo memoria, Sycorax aparece como una figura presente, y hay una serie de twists ahí en la obra de La Tempestad que vale mucho la pena también rever, ¿no? Y La Tempestad sigue, digamos. Sí, sigue resignificando. Sigue siendo resignificada, a pesar de Shakespeare, que nunca se debe haber imaginado que en La Patriada, digamos, muchos siglos después íbamos a estar hablando de él, bueno, sigue teniendo una influencia, ¿no? Juan Francisco Martínez Peria, qué lujazo haberte tenido con nosotros, y en un momento así de todo este intercambio empecé a escuchar la canción directamente. La canción se llama Cantalizo en un bar, interpretada por Daniel Biglietti.